Buenas tardes a todos y a todas. Hoy les traemos un conversatorio que hemos organizado desde Mexicanas frente al Cambio Climático, que se titula Retos y oportunidades de la resiliencia hídrica en México. En este conversatorio traemos a tres invitadas muy importantes, muy relevantes en este tema. Son tres mexicanas que nos van a compartir sus experiencias y sus conocimientos acerca de este tema en particular. En este conversatorio van a tener la oportunidad también de hacerles preguntas dirigidas a alguna persona en particular o a quien quiera contestar la pregunta. Apúntenlas en los comentarios y al final de la presentación las podremos leer. Este evento lo organizamos como parte de las actividades que el colectivo ha estado realizando en toda esta semana por el Día Internacional del Agua. El Día Internacional del Agua se celebra desde 1993, cada año en 22 de marzo, para recordar la importancia de este importante líquido. También este día pretende impulsar el objetivo de desarrollo número 6, que es agua y saneamiento para todos. Cada año este día tiene un tema en particular y el de este año es ¿qué significa el agua para ti? Entonces toda la campaña se enfoca un poco en esto. Ahora quiero comentar un poco acerca del colectivo, por si alguien todavía no lo conoce muy bien. Este fue un colectivo es un colectivo que se formó el año pasado en plena pandemia por parte de una colega, Caro, que hizo la convocatoria en redes sociales y bueno, este colectivo integra a muchas mujeres de diferentes disciplinas científicas que tenemos algo en común, que es el interés y la preocupación por el cambio climático. Entonces nos hemos unido en este colectivo para tratar de hacer algo al respecto. Entonces tenemos varios ejes de trabajo, por ejemplo, las campañas de divulgación, como esta actividad que estamos presentando ahora. También tenemos un eje de proyectos ambientales y un eje que va a ser de políticas públicas. Entonces, este grupo, como se pueden imaginar, pues está en constante crecimiento y cualquier persona que le interese participar, que le interese unirse a nuestro colectivo, es bienvenido siempre. Siempre son bienvenidas cualquier colega que quiera participar. No es necesario que sea alguien que trabaje cambio climático. Yo, por ejemplo, yo soy Cassandra, yo soy doctora en ciencias biológicas. Yo no trabajo directamente con cambio climático, pero me interesa el tema, me preocupa mucho el tema. Y bueno, yo por muchas acciones individuales que pueda hacer, que pueda cerrar la llave del agua cuando me lavo los dientes, pues va a tener un impacto bastante limitado. Y solamente los cambios grandes, importantes, de mayor relevancia, se pueden lograr cuando trabajamos en comunidad. Entonces, pues este es nuestro objetivo, ¿no? Hacer comunidad para poder hacer cambios importantes. Y bueno, ahora lo que quisiera hacer es darle entrada a nuestras invitadas y quiero empezar por presentarles a Claudia Méndez Jaime, que tenemos aquí el día de hoy. Bienvenida. Hola, muchas gracias, Cas. Y gracias a todos ustedes por estar aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para toda la gente que nos está escuchando. Bueno, pues en este reto nos tocó empezar por presentarnos a nosotras mismas. Y yo quiero comentarles que en términos académicos, soy química, egresada de la UNAM y también tengo una maestría en ingeniería ambiental también con un título de la UNAM, soy candidata a doctorado por la Universidad de Cambridge y tengo una experiencia profesional de la cual me he nutrido mucho. Soy auditor líder de diferentes esquemas de certificación internacional. Uno de ellos es el Forest Stewardship Council, otro es Alliance for Water Stewardship y el último es sobre minería sustentable. Todos estos esquemas involucran cosas que tienen que ver con el manejo responsable de los recursos naturales. Se basan en que se haga un aprovechamiento que sea socialmente justo, económicamente viable y amigable con el ambiente. Entonces, durante esta trayectoria he tenido la oportunidad
de hacer más de 200 auditorías. La principal de ellas han sido en nuestro país, pero he trabajado también en Latinoamérica y en Europa. Y he tenido la posibilidad también de conducir algunas consultorías, muchas de ellas en comunidades indígenas, y eso me ha nutrido mucho como profesionista. Creo que de las cosas más interesantes es que me he sentido motivada para, fue una de mis motivaciones para iniciar el doctorado, el hecho de darme cuenta que si nosotros no nos involucramos a estar en otros niveles de las esferas de acción, nuestras voces pueden no ser escuchadas. Entonces, estoy muy contenta y me siento muy motivada de participar en actividades que estén relacionadas con el uso sustentable de los recursos naturales de nuestro país en particular. Muchas gracias y cedo la palabra a Flor. Claudia, muchísimas gracias. Bueno, yo en principio me llamo Flor Jun García Becerra, me pueden llamar Flor o Jun. Soy académica, activista y apasionada de temas de agua. Tengo la fortuna de trabajar en las cosas de las cuales me disfruto estudiar y profundizar en ellas. Actualmente llevo a cabo proyectos que estudian, por ejemplo, la resiliencia sociohidrológica en la Ciudad de México. Es comprender los aspectos ambientales, pero también integrados a un sistema social y humano. También lleva a cabo investigaciones alrededor de las transformaciones sociotecnológicas, tanto no solamente es que yo tenga una nueva tecnología, sino también cómo es que se aterrizan en la sociedad. Esto todo alrededor de soluciones sustentables de agua y saneamiento, y eso es algo importante porque muchas veces cuando nos enfocamos en agua se nos olvida el agua con caca, ¿verdad? Y bueno, yo hablo del agua con caca de manera muy abierta porque eso es muy importante de entender en las aguas residuales. Dentro de estas soluciones me he especializado en soluciones de ingeniería ecológica, es decir, con ecotecnias, con temas como baño seco, cosecha de agua de lluvia y humedales construidos. Y me enfoco también en su urbanización porque muchas de estas soluciones se ven desde la ruralidad. Por otro lado, yo realmente quiero que estas soluciones tecnológicas realmente se apropien de manera larga y de manera sustentable, y por eso también últimamente o recientemente observo desde el ecoemprendimiento cómo se pueden utilizar estas tecnologías para detonar pues ecosistemas técnicos, generar economías circulares y locales y generar empleos verdes. Y por último, también veo yo esto desde la interdisciplina y transdisciplina, como dice Claudia, desde los saberes locales. Y también últimamente estamos lanzando un podcast de aventuras en la sustentabilidad, donde generamos también estos espacios de conversación porque son muy importantes en la conceptualización de estos problemas tan complejos. Y muchísimas gracias por invitarme a ser parte de estas conversaciones con ustedes. Y cedo la palabra a Luzma. Gracias, Flor. Gracias, Claudia. Gracias, Cassandra y el equipo de mujeres mexicanas frente al cambio climático. Bueno, voy a repetir. Mi nombre es Luzma Fabiola Nava Jiménez. Tengo el gusto hoy de estar aquí con ustedes. Tengo una formación en ciencias políticas. A lo largo de mi carrera académica me he forjado en el estudio del área de la gestión y la gobernanza de las aguas transfronterizas. Tengo un especial interés por las aguas compartidas, especialmente entre México y Estados Unidos y México y sus vecinos del sur. En una primera investigación dentro del marco de mi doctorado estudié la cuenca del Río Grande, del Río Bravo, y ahora dentro de mi profesión pues académica y de mi desempeño profesional, perdón, estudio la cuenca del Grijalba-Sumacinta. Esto lo hago a título de catedrática CONACYT, afiliada al Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad, ubicado en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Y a lo largo de estas dos grandes investigaciones de frontera a frontera, he aprendido varias cosas. Primero, que bueno, el agua, además de ser un recurso natural y vital para
para todos y cada uno de nosotros, para el ambiente, para la economía, para la industria. Es un agua también es un recurso que puede tener diferentes facetas, y de eso voy a hablar un poco más tarde. Al mismo tiempo he entendido que cada cuerpo de agua, que cada cuenca, que cada cuerpo de agua tiene una personalidad muy distinta respecto a otro cuerpo de agua. Y esto, por consecuencia, tiene incidencia en la forma en la que se va a gestionar, en la forma y en los modos en cómo los individuos, nosotros, la sociedad, se va a relacionar con el recurso, y también va a repercutir en la manera en cómo este recurso es gestionado. Entonces, cada cuenca tiene una personalidad, y otra de las consecuencias de esta caracterización o de esta personificación de cada cuerpo de agua se traduce también en diferentes modos o diferentes formas en que se manifiesta aquello que llamamos desarrollo sustentable o sustentabilidad. Es decir, lo que es sustentable para una cuenca en el norte del país, en el norte de México, quizás no sea sustentable para una cuenca compartida entre México y sus vecinos del sur, o quizás para una cuenca en algún otro continente. Por ejemplo, pienso en la cuenca del Danubio, compartida entre 18 países. Entonces, aquí es muy importante ver o entender que si bien estamos hablando de un mismo recurso, este recurso tiene diferentes manifestaciones respecto al contexto físico, hidrológico, geográfico, social, económico, político y demás. Y con eso termino mi presentación para que pueda continuar el evento. Gracias. Muchas gracias, colegas, por sus presentaciones. Vaya que tienen mucha experiencia en diferentes facetas o aspectos del agua, del estudio del agua, cómo nos afecta, cómo la usamos y cómo afecta en todos los aspectos de nuestra vida. Para continuar el conversatorio, nos gustaría que nos contestaran qué creen ustedes que hace falta para afrontar un futuro con más sequías e inundaciones en México. Hola de nuevo. Bien, la pregunta es bastante amplia. En México vivimos en un país mega biodiverso. Es un país hermoso, hermoso y súper interesante en términos de los recursos naturales que tenemos. Pero justamente por eso, si nosotros analizamos la pregunta, ¿no? ¿Qué nos hace falta para afrontar un futuro con las sequías, respecto a las sequías e inundaciones en México? Creo que nosotros estamos haciendo justamente parte de lo que es importante hacer. Lo importante es tomar una actitud proactiva, informarnos, participar. Participar como sociedad civil, participar como profesionistas, participar en comunidad, que era parte de lo que decía Cas al inicio de esta plática. Bueno, para iniciar, creo que de los retos más importantes, como cualquier cosa, es que para reconocer un problema tenemos que aceptar que existe, que entender qué cosas provocan este problema o el potencial problema que viene, porque con el tiempo lo único que va a suceder es que las sequías y las inundaciones se van a exacerbar. ¿Qué me gustaría comentar antes de empezar a hablar sobre los retos? Es que a diferencia del cambio climático, en donde la tala de los Amazonía en Brasil nos va a afectar a todos. Nos afecta de manera inmediata en términos de las mareas, las sequías, el calor, las lluvias, todo el clima. A diferencia de eso, cuando estamos hablando del agua, nos tenemos que enfocar de manera muy local. El agua, los impactos que tenemos sobre el agua se dan de manera local y eso implica ese reto, implica el reto de involucrarnos nosotros como ciudadanos y como profesionistas en las esferas que existan posibles. En términos de lo que mencionaba Luzma hace un ratito, es las políticas públicas en México están diseñadas de tal forma que las ventanas de oportunidad para la participación de la sociedad civil son pequeñas, pero existen. Y es justamente ahí donde está la oportunidad. ¿Qué me interesa mencionar sobre cómo identificar cómo nosotros podemos impactar o cómo podemos beneficiarnos
de la experiencia de otras personas, ¿no? Y para eso me gustaría desarrollar de manera muy sencilla o lo más simple que yo pueda en estos pocos minutos que tenemos, 2 ejemplos que son loables en términos de cómo podemos incidir, cómo podemos cambiar nuestras realidades. El primer ejemplo del que quiero mencionar es lo que sucedió con un grupo en Ocotlán, en donde hace como 15 años, si no estoy mal, o 14 años, lo que ellos eran un grupo de agricultores y empezaron a darse cuenta que cada año tenían menos agua en sus acuíferos, cada vez había menos agua de dónde extraer, y entonces ellos dijeron, bueno, pues está dramática, ¿o qué es lo que nos está pasando? Entonces fueron y tocaron las puertas de las autoridades y dijeron, bueno, ayúdenos porque cada vez tenemos menos agua para nuestro riego. ¿Qué sucedió? Que la respuesta de las autoridades fue, sí, claro que sí, te vamos a ayudar, necesitamos ponerte medidores, porque tú cada vez estás consumiendo menos agua. Después de eso, los agricultores dijeron, bueno, ¿qué es esto? Esto es una ofensa, en vez de que me estás ayudando ahora me vas a decir que tengo que pagar más, ¿no? Iniciaron un proceso que fue muy interesante, pero lo más interesante es que ellos se detuvieron a preguntarse, ¿quiénes somos? ¿Cuántos estamos afectados por este problema? ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Cuántos recursos necesitamos para cambiar eso? Y lo otro es, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal para que nosotros cada vez tengamos? Y una de sus reflexiones fue, lo que hemos hecho mal es que hemos dejado de respetar a la naturaleza. Se dieron cuenta cuánto había crecido la zona urbana alrededor de sus parcelas, cuánto estaban contaminados los arroyos alrededor de los sitios donde ellos vivían. Y eso creo que no voy a desarrollar el segundo ejemplo porque estoy viendo la hora. Pero no importa, porque lo importante es darnos cuenta en realidad, es que las sequías van a ocurrir porque no nos informamos, porque antes de la temporada de lluvias las alcantarillas están llenas de basura. Tenemos que reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo también. O sea, es decir, no solo hay que informarnos, sino también hay que involucrarnos en todo lo que hacemos. Los invito a que sigamos haciendo esta reflexión. Y ahora, sin más, le paso el micrófono a Flor. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, a mí me gustaría reflexionar en lo que es escasez y lo que es abundancia. O sea, escasez para qué, para quién, en dónde, y abundancia para qué, para quién, en dónde. Por ejemplo, yo que me especializo en la Ciudad de México, pues resulta que los promedios nos dicen que Iztapalapa tiene 50 litros por persona por día de abasto. Mientras que Miguel Hidalgo, la alcaldía de Miguel Hidalgo tiene 500 litros por persona por día, ¿no? Entonces, ¿quién está en abundancia y quién está en escasez? ¿Y qué estamos haciendo con esa agua? México, por ejemplo, hay que entender nuestros contextos, ¿no? Y le agradezco muchísimo a Luzma de hablar de estas de personalidades. Nosotros estamos siempre peleándonos con las naturalezas de la Ciudad de México, por ejemplo. Hay que entender que en México estamos sobre un lago y entonces cuando llueve, pues se va a inundar, ¿no? Y hay que entender que esa es la naturaleza del espacio donde vivimos. Entonces, ¿cómo podemos generar nuevas civilizaciones, nuevas sociedades, donde ya nos estamos llevando bien con el ecosistema, donde realmente entendemos que somos uno mismo, ¿no? Que la razón por la que hay una cultura tan grande en la Ciudad de México es porque hubo abundancia de agua. Y entonces nos tenemos que horrorizar cuando hay una inundación, es decir, bueno, ¿qué pasa cuando hay una inundación? O hay que entender que hay límites, o sea, no hay bolsillo que alcance si yo quiero siempre estar creciendo, siempre consumiendo más agua, siempre desarrollándome, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hay que ir haciendo? Pues hay que ir reflexionando en diferentes palabras. Por ejemplo, si nosotros decimos, ¿qué vamos a hacer con la abundancia o con la escasez? Podríamos nosotros pensar, bueno, podemos ser más resilientes. ¿Y qué significa esta palabra? ¿No? Es una palabra que nos viene del pensamiento sistémico, que, o sea, que somos un sistema humano, gente, agua, que es un término que, por ejemplo, utiliza la socióloga Miriam Alfie, que es una colega con la que trabajo, y es estar pensando, bueno, el sistema funciona porque hay gente y ahí está agua, ¿no? Que es un poquito lo que decía Luzma. Y entonces, ¿qué vamos a hacer cuando hay un poquito más gente y menos agua? ¿O qué es lo que pasa cuando el agua, la misma gente se mantiene y ahora hay muchísima agua? Entonces, hay que entender estos fluideces
de los ecosistemas. Hay que entender que en México hay 2 climas, el estiaje y abundancia de lluvia, y hay que entender que esos procesos tendrían que estar dentro de nuestros procesos de urbanización, dentro de nuestros procesos de celebraciones, dentro de nuestros procesos de jornadas laborales. Otra situación importante donde la resiliencia nos habla, es decir, que la resiliencia es la capacidad de un sistema de seguir funcionando pese a disrupciones, por ejemplo. Entonces habría que decir, bueno, ¿qué es funcionar y qué son disrupciones? Otra situación muy importante es reflexionar en la palabra que es sustentabilidad, por ejemplo, ¿no? O el desarrollo sustentable, que es igual nos vamos a las definiciones que pues es la capacidad, más o menos es la capacidad de las generaciones actuales de satisfacer sus necesidades sin afectar las capacidades de satisfacer sus propias necesidades en las generaciones futuras. Pero ¿quiénes son las generaciones futuras? En México estamos llenos de jóvenes. Diario nacen nuevos mexicanos con nuevos futuros. Incluso la pandemia fue un futuro que nos llegó así de un día a otro, ¿no? Entonces, estas reflexiones nos tenemos que ir pensando qué es lo que vamos a hacer cuando estas realidades funcionan tan rápido y suceden de manera como que inesperada. A mí como que siempre me da risa que la gente en la Ciudad de México, el chilango, ¿no? Yo misma soy chilanga, de que, ¡ay, hay una inundación! Pues sí, sucede todos los años, o sea, no deberíamos de estarnos aquí sorprendiéndonos, pero es que nuestros sistemas sociales no se han querido acostumbrar a esa realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es escasez y qué es abundancia? Para empezar, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Con quién? ¿En dónde? Y bueno, ¿qué es lo que nosotros hemos podido ir haciendo? Bueno, por ejemplo, yo tengo aliados en unas comunidades de la Ciudad de México que están dispuestos a decir, ¿sabes qué? Esto ya no puede seguir así. Y eso creo que es muy bonito, ¿no? Cuando nosotros reflexionamos, bueno, ya no puede seguir así, y entonces nos abre la creatividad, el cerebro y decir, bueno, ¿y cómo puede ser diferente? Entonces, o sea, si nosotros nos seguimos cansando de que hay problemas, no hay agua, siempre hay desabasto, bueno, y entonces, ¿qué nos gustaría? ¿Cómo podríamos construir un nuevo futuro? Entonces, con esto, por ejemplo, yo estoy muy orgullosa de tener unas relaciones muy bonitas con vecinos de San Mateo Tlaltenango, que es en Coajimalpa, de Morelos, una alcaldía en México, y nos hemos atrevido a pensar cómo se puede hacer un nuevo futuro. Y con esto, por ejemplo, estamos utilizando una tecnología que se llama humedales construidos, y lo que estamos tratando de hacer es tener una economía circular dentro de una casa. El agua residual que se genera en esta agua, la trato y puedo utilizarlo de manera segura dentro de la misma casa, ¿no? Entonces, estas son pequeños sueños que podríamos ir replicando. Vamos a crear diferentes realidades y eso es lo que a mí me gustaría invitarlos a ustedes. Y bueno, ahorita hay un problema, creatividad. Podemos generar un nuevo futuro, ¿no? Y bueno, con esto a mí me gustaría pasarle entonces la palabra a Luzma. Sí, gracias. Bueno, mi respuesta será, después de haber escuchado a Claudia y a Flor, creo que en este sentido mi respuesta será complementaria a lo que ambas ya han mencionado. Y voy a empezar con un pequeño paréntesis para hacer un puente con lo que acaba de mencionar Flor, cuando ella habla justamente de resiliencia. Creo que también otra dimensión de la que a veces no hablamos es la resiliencia institucional. ¿Qué quiere decir esto? Es justamente la capacidad que pueden tener esas reglas, normas que regulan justamente el juego o las relaciones en torno al agua para que tengan estas reglas, esa capacidad de adaptarse cuando es necesario. Es decir, si vemos que viene la inundación, si vemos que viene una sequía, bueno, ¿qué nos permite esa normatividad hacer en torno al agua justamente para mitigar los daños o para prevenir los daños o para que las sociedades puedan estar preparadas con las debidas medidas de precaución para que los daños sean los menores? Entonces, esa resiliencia también creo que es necesaria y creo que es un reto que tienen no solamente los tomadores de decisiones ni los políticos, sino toda la sociedad. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en la parte siguiente de esta discusión, es muy importante tomar en consideración lo que los actores piensan y qué es lo que consideran ellos pertinentes. Y ahora, para responder realmente a la pregunta, yo considero que una respuesta a mi manera de ver, muy simple, muy básica, pero realmente esencial, consiste en la capacidad
que tenemos que desarrollar en la capacidad para reconocer y constatar que el agua es un recurso ciertamente vital, pero también es un recurso multidimensional, multidisciplinario y por consecuencia multiproblemático. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las diferentes dimensiones del recurso agua? Primero, una dimensión es la social, y esto no tiene ningún orden social, una dimensión económica, una dimensión ambiental, política, cultural y religiosa, y hasta una dimensión de gobernanza, por mencionar algunas. En el aspecto o en la dimensión social, yo lo que entiendo es que en torno al agua obviamente se establecen relaciones entre diferentes actores y diferentes usuarios, y a partir de ahí se establecen relaciones sociales. Y cada actor tiene sus intereses y percepciones que son muy distintas y en las cuales pueden converger y entenderse o no entenderse, y allí es donde se establecen mecanismos de cooperación, de negociación y hasta de discusión. En la esfera o en la dimensión económica, es un recurso obviamente que implica un alto valor económico, y como ejemplo tenemos los insumos. El recurso vital para toda la producción agrícola es el agua. Entonces, si pensamos por ejemplo en las exportaciones virtuales de agua, ¿qué quiere decir esto? Son todas las exportaciones que México hace de sus productos agrícolas a los países o a los países en los que México vende sus productos agrícolas, y es valorar la cantidad de agua que se está vendiendo con el producto agrícola producido en México, y de manera inversa es la cantidad de agua que está siendo importada con todos los insumos agrícolas que México compra para abastecer las necesidades alimentarias de los mexicanos. En una dimensión ambiental, obviamente como recurso vital, no solamente para la sociedad, también el agua es un recurso vital para sostener en términos de sustentabilidad todos estos ecosistemas de los cuales beneficiamos diario a diario aquí en México, y por consecuente también se vuelve un recurso esencial para que se siga manteniendo o gestionando o la provisión de servicios ecosistémicos de los cuales beneficiamos todos y cada uno de nosotros. En materia política, en la dimensión política del agua, yo la traduzco o la entiendo como un recurso, es decir, el agua, un recurso en torno al cual se tejen relaciones de poder, relaciones que tienen que ver con el carácter social del recurso, con el carácter político. Aquí es donde el agua se vuelve un recurso sociopolítico, y como ejemplo voy a hacer un puente con el tema de investigación. Es qué pasa cuando el agua recorre las fronteras, la frontera entre México y Estados Unidos o la frontera entre México y Guatemala. Entonces, ¿es un recurso que tenemos que cuidar para preservar su calidad y cantidad ambiental, o es un recurso dentro de una frontera que tenemos que cuidar, proteger y defender, dado que se vuelve una frontera? En materia cultural y religiosa, bueno, tengo el ejemplo de los rituales o de las costumbres que se llevan a cabo en el lago de Pátzcuaro en la ocasión del Día de Muertos, o en India, por ejemplo, en el río Ganges, con la ceremonia llamada Aarti. Y en términos de gobernanza es obviamente todo este marco normativo en el cual se insertan estas relaciones sociales, políticas, económicas, ambientales entre diferentes actores que tienen diferentes intereses, diferentes percepciones, y los cuales todos lo que quieren es tener acceso al agua para usarla y aprovecharla. Y con esto termino. Muchas gracias a las tres. Pues vaya que es un tema que da para mucho, cómo nos afecta a todos y todas estas dimensiones que tiene el agua, es súper interesante. Y creo que por lo menos para las personas de a pie, es muy importante recordar que todos tenemos participación en esto, que a todos nos afecta, que deberíamos interesarnos, no nada más pensar, pues yo ya pago y ya tengo mi parte. O sea, es un tema que nos afecta y que podemos ser parte de la solución. Entonces, eso es algo súper importante. Entonces, simplemente estar atentos, ¿no? Que nos involucremos en nuestras localidades para tratar de encontrar soluciones. Eso está increíble. Y ojalá que tengamos la capacidad de encontrar y hacer redes para lograr estas cosas, ¿no? La siguiente parte de la discusión, me gustaría que nos contaran ¿cómo creen ustedes que inciden los conocimientos locales con la investigación o en los procesos de toma de decisiones respecto al agua? Claudia.
Bueno, pues qué interesante. Yo creo que tenemos todos que empezar a reflexionar sobre cómo me involucro, ¿no? Cómo me involucro en su uso y en su manejo. Y en ese sentido, me parece que dijiste algo ahorita muy importante. Mucha gente, la manera en que lo ve la gente desde el aspecto urbano y la manera en que cómo ve la gente el agua desde el aspecto rural son absolutamente distintas. Son diferentes nada más. Pero es muy interesante el punto este que acabas de mencionar sobre yo abro la llave y quiero mi agua. ¿Por qué? Porque pagué mi recibo. Entonces, si pagué el recibo, tú dame agua. ¿De dónde viene? Hubo una encuesta muy interesante que sacó hace un tiempo WWF y la sacó en Oaxaca porque en Oaxaca es una ciudad capital en la que empezaron a hacer un tandeo de agua. Se daba agua, se empezaba a debilitar el sistema de distribución de agua de la ciudad y entonces se daba agua durante la época de lluvias, normal, pero durante la época de secas, había gente en colonias, se cambiaba el tandeo por colonias y eso hacía que tuvieran agua una vez cada 2 meses, una vez cada mes. Y tú llegabas a las casas y la gente tenía tambos, además de tener tinacos, cubetas, todo el mundo colectaba agua mientras había. Entonces preguntaron a los niños, ¿de dónde viene el agua? La respuesta de los niños fue, viene de las pipas. O sea, es desvincularnos con lo que ocurre con la parte de la naturaleza, es decir, la deforestación, el cambio de uso de suelo, la amenaza que todo esto implica para la biodiversidad existente en esos ecosistemas, es algo de lo que nos hemos desvinculado como humanos. Entonces, este involucramiento de nuestros actores es desde todos los niveles, es que haya mayor difusión de educación ambiental, es que cada uno de nosotros identifiquemos eso un poquito como el ejemplo que yo les mencioné en la parte anterior, es decir, ¿quiénes estamos involucrados en este problema? En un problema específico, ¿no? ¿A cuántos nos afecta? ¿Qué necesitamos para solucionar este problema específico? ¿Y qué es lo que hizo que llegáramos a este problema? Porque eso también nos puede hacer entender cuáles son los mejores canales para poder solucionar un problema específico. Pero creo que esta parte, y si no me corriges, Cas, esta sección, esta segunda sección, va a ser más que como un diálogo, va a ser un conversatorio. Entonces, me gustaría que todas tuviéramos el micrófono abierto y que empecemos a platicar. Sí, gracias, Claudia. Digamos, Claudia y yo nos hemos conocido y incluso yo he ido asistido a uno de los eventos donde Claudia ha promulgado estas conversaciones, porque obviamente en Oaxaca, que es una de sus áreas de especialización, yo desde la Ciudad de México, a ver, hay que ser claros, ¿no? O sea, no porque ahora le llamemos ingenieros hidráulicos, no significa que no existieron ingenieros hidráulicos excelentes en los mexicas, o no porque ahorita hay alguien que se llama biólogo, no significa que no existían. Hay biólogos de pie en los bosques de la Ciudad de México, por ejemplo, con una de las mujeres que yo trabajo en estos proyectos del humedal construido, pues estas personas están recuperando, manteniendo las semillas del maíz de la Ciudad de México, ¿no? Que ellas van y recuperan estas plantas que ellas observan que están desapareciendo en su bosque. O sea, y estos les podemos llamar científicos descalzos, ¿no? O el citizen scientist o el ciudadano científico, que son parte de, por ejemplo, las personas que están, que pertenecen a este colectivo, las mujeres que pertenecen a este colectivo. A ver, entonces sí, obviamente es muy importante que haya una ciencia, haya una metodología, porque nos ayuda a agilizar ciertos procesos de conocimiento y nos ayuda a agilizar cómo recuperar y explotar estos saberes de manera positiva, propositivo, pero, o sea, los científicos no tienen todas las respuestas y el mexicano ha sabido vivir en la Ciudad de México por más de 500 años de manera productiva y de manera sostenida, ¿no? Quizás qué tan sustentable o qué tan resiliente, bueno, ahí van siendo ciertas preguntas. Y bueno, estos saberes son muy importantes de que nosotros como
en nuestras diferentes roles que nos toca. O sea, por ejemplo, yo como científica, ¿cuál es el rol que a mí me toca? Es documentarlo, aterrizarlo, eficientarlo, este conocimiento, es conversarlo. Entonces, ya desde nuestras posturas institucionales, académicas, que yo pertenezco a tal persona, a tal institución o yo tengo tal nombre, bueno, estas van siendo otras dimensiones que, bueno, pueden ser importantes, pero la realidad es la cosecha de la sabiduría colectiva, ¿no? Y eso es lo que, pues, hay que utilizar para que nos agilicemos, porque, bueno, nosotros nos podemos pasar mucho tiempo haciendo investigación, pero los problemas son ahorita. La falta de agua, como decía Claudia, es hoy. El tandeo es la realidad de la Ciudad de México. El agua con caca, que recorre el 80% de nuestros ríos, es la realidad de México hoy, ¿no? El estudio esto de New York Times del Chernobyl lento, ¿no? Donde un niño cae en un río de Jalisco y muere en 15 horas. Esa es la realidad de México hoy, ¿no? Entonces, necesitamos soluciones ya. Y entonces hay que trabajar entre todos sobre el agua. Yo creo que para seguir, complementar las respuestas ya mencionadas, los comentarios hechos por Claudia y por Flor, yo creo que la integración de los conocimientos locales es clave, es esencial, es crucial en la construcción de un entendimiento de todo este sistema que rige y que gira en torno al recurso hídrico, al recurso agua. Y obviamente en torno a esto de todas las posibles respuestas, acciones, soluciones, problemáticas que pueden derivarse del uso, acceso y aprovechamiento del agua, pero también que pueden recaer sobre el recurso agua. Y en esto hago mención específica en todos estos impactos ocasionados o provocados por el cambio climático, y en esta ocasión especial me refiero específicamente a las inundaciones y a las sequías. Entonces, ¿qué haces para resolver, para mitigar o para reducir los daños que pueden afectar a las poblaciones? Pues además, no estoy diciendo que sea la única vía, pero además de todas las alternativas y de todas las soluciones de ingeniería, sociales, políticas, económicas, también es muy importante nosotros como investigadoras favorecer un proceso inclusivo en el que o dentro del cual el investigador o nosotras como investigadoras no solamente seamos un medio, sino también una parte esencial de ese proceso político-social de entendimiento con las comunidades. Es decir, ese acercamiento, esa construcción de confianza con las comunidades, con las localidades, es esencial para poder co-crear, codiseñar y echar a andar alternativas que no solamente puedan tener una validad científica, pero que también que sean viables en la escala local. Y esto es muy interesante porque a veces como científicos o como investigadores existe la tendencia en no considerar los saberes y los conocimientos locales cuando es indispensable tener una actitud proactiva y decir qué es lo que ustedes necesitan. Y más allá de saber qué es lo que ustedes necesitan, es cómo han hecho durante los últimos años, durante las últimas décadas, cómo han hecho sus ancestros para gestionar tal problema. Y creo que ahí, además de la importancia de integrar estos conocimientos locales, hay mucha sabiduría que hay que rescatar. ¿Por qué? Porque son conocimientos que ya conocen el terreno, son conocimientos que se pueden reproducir y que además, si se llega a establecer o si somos capaces de crear un diálogo de saberes entre diferentes localidades o comunidades, es un proceso de intercambio, de aprendizaje y obviamente de enriquecimiento mutuo de comunidad a comunidad. Creo que es de mi parte esa respuesta. Pues sí, qué interesante cómo está todo interconectado y cómo está todo allí, pero como que lo hemos olvidado completamente, ¿no? Yo quería comentar o preguntarles ¿cómo se podría hacer esta vinculación? ¿Cuál sería la mejor estrategia para hacer la vinculación de los conocimientos colectivos con, por ejemplo, los actores políticos, los tomadores de decisiones para hacer políticas públicas referentes al agua? ¿Cuál sería el cuello de botella, ¿no? ¿Qué es lo que nos impide hacer esta vinculación?
yo creo que a veces uno de los grandes retos que tenemos como investigadoras, como científicas, es justamente la capacidad de poder traducir en un idioma con tono más político, económico, social, lo que estamos diciendo en un artículo científico. Entonces, es esta capacidad de poder decir con las mismas palabras, bueno, de decir lo mismo, pero con diferentes palabras para que el político, la comunidad local o el encargado de gestionar los bosques o el de las pesquerías puedan entender. Y esto no quiere decir que yo estoy que hay un cuestionamiento sobre la capacidad de entendimiento, es simplemente que tenemos la responsabilidad nosotros de divulgar este conocimiento, y esta divulgación del conocimiento toma diferentes lenguajes dependiendo del actor o del destinatario al cual queremos llegar, y viceversa. Gracias, creo que Flor tenía la mano levantada. Sí, mira, yo también, bueno, yo soy desde la ingeniería, entonces mis capacidades de política pública, pues yo puedo hablar un poquito más sobre la necesidad de diferentes tipos de soluciones, ¿no? Entonces, porque mucha gente tiene el agua, como que mucha gente tiene todos estos derechos y todo el mundo quiere el acceso al agua y todo el mundo quiere el recurso. Bueno, ¿y cuál es tu responsabilidad ante el recurso? ¿No? O sea, todo el mundo tiene derechos y cuáles obligaciones hay, quién sabe, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que decía esta Claudia, hay que cuidar los bosques para que haya buena agua. No hay que deshacer montañas porque las montañas son las máquinas ambientales para generar lluvia, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú empiezas a generar procesos mineros que deshacen, ¿no? Montañas de arena, bueno, pues bienvenido a que ya no vas a tener lluvia. Entonces, hay que tener lenguajes de otro tipo de soluciones, ¿no? Yo me enfoco más bien en soluciones en sitio, donde ahí las ecotecnias pues nos cambian el lenguaje y la relación que yo tengo con agua. Entonces, yo cuando genero mi agua residual, si yo tengo un tratamiento en sitio, yo voy entendiendo que el tipo de contaminante que yo estoy agregando tiene un efecto real en su capacidad del ecosistema en tratar esta agua. Por ejemplo, yo veo temas como los microplásticos y los contaminantes emergentes, y mucho de estos contaminantes que nadie sabe qué vamos a hacer con ellos, porque nadie se los come, ¿no? Cuando hablo de que nadie se los come, no hay microorganismos que lo quieran degradar. Sucralosa, olvídalo. Cafeína, no hay bicho que se lo coma. Heroína, muchos de estos medicamentos que, bueno, nos dan salud mental, pues tampoco alguien se los está comiendo, nadie los está degradando, o no a los ritmos que nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces, estos son los limitantes de nuestro ecosistema, y como nosotros somos un sistema socioecológico, o sea, el ecosistema funciona a partir también de la relación que tiene el ser humano con entonces, pues, haz de cuenta como que le estoy dando todo a perder, le estoy echando unos contaminantes que tenemos muy poquita capacidad para remover, y luego encima le estoy quitando la capacidad de resolverlo, porque quito bosques, quito suelos, quito montañas, o sea, como que, bueno, estamos en un sin razón. Todo el mundo se preocupa del agua, de que haya, pero no se preocupa de la calidad del agua de una manera profunda, ¿no? Y tampoco es por echarle mala onda, o sea, pues estos conocimientos no se hablan, no hay esas preocupaciones, ¿no? Entonces, dentro de la política pública, pues yo propondría que se hablaran de otras soluciones. Y la Ciudad de México empieza a ser propositiva en eso, como por ejemplo la cosecha de agua de lluvia, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí. Bueno, a mí me gustaría mencionar algo muy interesante, porque yo me siento un poquito en medio de la parte dura, la parte de las ciencias duras, lo que es la ingeniería, lo que sería la infraestructura, pero también como mi tesis de doctorado se involucró sobre el tema de gobernanza, y la gobernanza es eso, es la política pública, es el cómo nosotros participamos. Y creo que me gustaría regresar al punto que mencioné anteriormente, es decir, las políticas públicas en México dan, digamos las formales, las instituciones formales dan oportunidades
ventanas de oportunidad muy pequeñas. Sin embargo, lo que tenemos que hacer desde mi punto de vista, tanto como profesionistas como sociedad civil, es identificar esas pequeñas ventanas de oportunidad y abrirlas. Porque sí, o sea, ahorita estamos en un reto muy interesante. Es decir, las cosas me cambian de un día para otro, ¿no? Desde el año pasado para acá estamos encerrados y entonces hemos aprendido todos a adaptarnos a hacer este tipo de trabajos que estamos trabajando desde casa. ¿Y qué implicaciones tiene? ¿Cómo puedo observar ahora cómo me relaciono yo con la naturaleza desde este encierro? Necesitamos empezar a ser creativos, proactivos, que me parece que eso es lo que hay que hacer. O sea, es reinventarnos y preguntarnos qué puedo hacer yo desde el lugar en donde me toca. Algo que a mí siempre me ha parecido muy interesante de la academia es que a veces, y no es el caso con estas dos amigas que están aquí, es que la academia se habla del oído al oído. O sea, es decir, yo estoy desarrollando una teoría, una política, estoy analizando el río tal específico, tal transfronterizo, pero a veces nos olvidamos de cómo nos comunicamos con las personas. Y entonces es recordar que tenemos que tener un vocabulario y una comprensión del sistema tal vez de otra naturaleza que no siempre es académica. Muy bien. Luzma, ¿quieres agregar algo más? Bueno, no sé si haya tiempo o prefieres dar pie a las preguntas del público. Tú dime. Pues empieza a haber algunas preguntas, entonces a lo mejor alguna... Creo que mi comentario está relacionado a una de las preguntas. Muy brevemente voy a mencionar un ejemplo de justamente este ejercicio de integración de lo que piensa la comunidad y la local y todos los actores sociales dentro de un proceso de toma de decisiones. Me refiero principalmente a 3 ejercicios de consulta pública que se llevaron de manera intensa el año pasado, sobre todo, respecto a la realización del Tren Maya, a las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y a la creación de una Ley General de Aguas. Entonces, sin entrar en este momento dentro del detalle conceptual de cada uno de estos 3, digamos, estos 3 proyectos, aquí lo que hay que resaltar, independientemente de todo, lo que hay que resaltar es que teóricamente este ejercicio de consulta pública que se llevó a cabo para estos 3 proyectos u objetivos ha sido teóricamente un excelente ejercicio de gobernanza, como le mencionaba Claudia anteriormente. ¿Por qué? Porque el objetivo, teóricamente, entre comillas o entre paréntesis, ha sido la co-creación de instrumentos de gestión de agua, hablando específicamente de la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas, y también la decisión y toda la proyección que pueda tener este proyecto de desarrollo económico para la región, una de las regiones del país y una de las más importantes también en términos ecosistémicos, que es la región del sur-sureste mexicano. Y con eso termino mi comentario antes de retomar las preguntas. Muy bien, muchas gracias. A ver, tenemos una duda para Claudia. ¿Podrías comentarnos un poco más sobre las acciones que las personas emprendieron una vez que identificaron la escasez de agua en Ocotlán? Y la 2 es si es viable la gestión comunitaria del agua en México. Hola, qué interesantes preguntas. Miren, pasaron cosas muy interesantes. Hicieron una demanda y ante organismos internacionales y la ganaron. Y eso se volvió un reto súper interesante. Es un modelo que a mí me ha gustado entender cómo es que llegan a abrirse esas puertas, pero la forzaron esos actores, ¿no? No era que estaba listo el camino, ellos empezaron a hacer un camino porque lo necesitaban. Ellos necesitaban seguir teniendo el acceso al agua y lo primero que hicieron fue empezar a hacer 3 diferentes actividades. Empezaron a hacer bordos de retención, empezaron a hacer pozos, todo esto para la recarga artificial de sus acuíferos. Y eso les ayudó, aunque no fuera de manera científica, a demostrar que con el paso del tiempo, ellos estaban sufriendo porque estaban ya extrayendo el agua casi de 30 metros de profundidad. Y con estos trabajos ellos pudieron demostrar a lo largo de más o menos 7 años de trabajo intenso, pudieron demostrar
que el acuífero se recuperó y empezaron a extraer agua de hasta 15 metros. El problema aquí está entre la parte local, que no es científica, que no tienen una medición constante, que no tienen datos para probarlo, y el reto ha sido fuerte. Pero lo que ocurrió recientemente, me parece que fue octubre de 2019, es que por primera vez la Comisión Nacional del Agua abrió una ventana de oportunidad para decir, sí, nosotros vamos a permitir la cogobernanza de los manejos hídricos. Y entonces eso es ese reinventar cómo queremos o podemos hacer las cosas. Todavía no ha pasado nada, pero legalmente ya se abrió una oportunidad para que haya una cogobernanza y una participación de los usuarios locales, que es un gran éxito y por supuesto que responde de manera directa a la segunda pregunta de si la gestión comunitaria del agua en México es posible. Es posible, claro, pero como decía Flor, tenemos que involucrarnos todos. Tenemos todos en nuestras diferentes escenas en la región del país donde nos encontremos que empezar, si no existe el camino, a hacerlo, a hacer estas instituciones formales para poder validar qué es lo que queremos hacer y cómo podemos involucrarnos. Gracias. Flor, ¿quieres agregar algo? Sí, básicamente, bueno, o sea, en la Ciudad de México hay los pueblos originarios, muchos de ellos autogestionan su agua, ¿no? Entonces, claro que es posible, no solamente es posible, sino que la gente ha peleado para que así sea. Y yo quiero tomar un poco esto de las mexicanas, ¿no? Porque ahorita con los procesos de yo, que si yo soy feminista o no, estos nuevos lenguajes que se están tratando de generar, los nuevos espacios, las nuevas formas de protesta. O sea, tenemos que ver que las soluciones del presente son, los problemas del presente son parte de las soluciones del pasado, ¿no? Sí, estas son diferentes leyes del pensamiento sistémico. Y lo que pasa es de que, bueno, pues en ningún momento había habido tantos seres humanos en el planeta. En ningún momento había habido tantos mexicanos en el mundo, ¿no? O sea, cada vez, siempre, diario, tenemos nuevas realidades, ¿no? Cada vez, nunca había habido tanto CO2 en el espacio, en la atmósfera, que mantuviera la vida como la conocemos, nunca, siempre estamos perdiendo más ecosistemas, etc. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Pues estamos pasando por procesos que vamos a tener que proponer nuevas soluciones. Hay que proponer nuevas formas que nos relacionamos y, digamos, hay ejemplos de estas personas que ya se están autoorganizando, que están haciendo una realidad de esta gestión. Y yo creo, a mí lo que me gustaría también es proponer para los ciudadanos urbanos, ¿no? Hasta ahorita, como dice Claudia, estamos acostumbrados a abrir la llave y quién sabe dónde viene el agua, yo prendo la luz, quién sabe dónde viene la luz, el aire limpio, purificado, quién sabe de dónde viene, que yo puedo respirar. Y entonces, si nosotros nos queremos atrever a pensar que va a haber otra realidad, es porque nosotros también vamos a tener que cambiar. Y nosotros vamos a tener que responsabilizarnos y pensar, ¿es posible la autogestión del agua? Sí, y tú vas a ser parte de esa nueva autogestión, por ejemplo, del agua, o la gobernanza, ¿no? Entonces, si yo quiero nueva realidad del agua, pues yo voy a tener que cambiar también, ¿no? Entonces, y por eso también respondiendo a una de las preguntas, pues estas divulgaciones son importantes. Plantear estas nuevas preguntas son importantes y hay que platicarlas, hay que ponernos de acuerdo. Muchas gracias. No, no hay que tener miedo a agarrar el toro por los cuernos, vale, ¿no? Muy bien, la siguiente pregunta para las tres. ¿Por qué es tan importante la reforma de la Ley General del Agua? ¿A quién le gustaría comentar? Bueno, puedo iniciar. Yo creo que es muy importante porque justamente estamos esperando esta Ley General de Aguas desde el año de 1992. Recordemos rápidamente que la Ley de Aguas Nacionales, la famosa LAN, fue promulgada en 1992 y esta ley, entre sus articulados, y creo que es el último párrafo del documento oficial publicado en el DOF, en el Diario Oficial de la Federación, dice que se cuenta a partir de la fecha de promulgación en el 92 de 35 días para tener una ley general de aguas.
Ustedes díganme cuántos días han pasado desde 1992 hasta que tengamos el año pasado una discusión intensa sobre la necesidad de tener una ley general de aguas. Entonces, ese es el pilar de la importancia de una ley general de aguas, que no la ha habido durante mucho tiempo, que cuando la haya permitirá instrumentalizar todas estas acciones y decisiones que se hacen en torno al agua y que obviamente, bueno, se espera que sea mucho más claro y específico las obligaciones, los derechos y las responsabilidades para cada uno de los implicados. Gracias. Flor. Yo podría agregar, por ejemplo, nosotros que estamos viendo procesos de coemprendimiento alrededor de los humedales construidos o procesos de coemprendimiento o emprendimientos sustentables a partir de una economía circular del agua, nosotros necesitamos claridad en la ley, ¿no? Porque por ahorita está un poquito confuso. Por un lado, no es, yo en términos de soluciones descentralizadas, hay que saber que en otros países, por ejemplo, del norte global, muchas de estas soluciones descentralizadas son imposibles de llevar a cabo. Entonces, por un lado, tenemos un poco de flexibilidad, no hay un claroscuro, o sea, hay unos grises, pero hay que tener certidumbre, que es lo que pasa ahorita con la reforma energética, ¿no? En la reforma energética, antes, había cabida para los paneles solares y ahorita casi creo que se dice que no. Y entonces, al tú no tener esta claridad política, al tú no tener esta claridad legal, va a ser muy difícil detonar nuevos tipos de economías, nuevos tipos de tecnologías. Entonces, por un lado, las buenas noticias es que el estudio que nosotros hicimos tal parece que no es ilegal poner humedales construidos en la casa de gente, pero hay muy poca incertidumbre. ¿Cuál es la responsabilidad de Conagua, no? Conagua está como un consejo nacional del agua, porque no es una secretaría. ¿Cuál es la relación que hay con CEDEM en el caso de la Ciudad de México o Semarnat? No es clara. Por ejemplo, SACMEX tampoco es claro cómo es que opera de manera, yo estoy hablando de soluciones descentralizadas, no estoy generalizando, pero eso es a lo que voy, o sea, hay poca claridad para que nosotros podamos tomarnos en serio estas nuevas relaciones que tienen que existir, y eso es por lo que es muy importante las leyes. Muchas gracias. Una pregunta de que ¿es cierto que el mayor problema de pérdida de agua en México es por fugas? Claudia. Bueno, ¿qué sucede con lo de las fugas? Yo voy a darles una opinión, seguramente que tal vez no es exacta, pero lo que yo entiendo es que repetidamente, y lo que he leído en artículos, es que lo que repetidamente se dice es que en México 40% del agua se pierde en fugas. Y si lo ves en un lado, lo vas a ver en otra ciudad, en otro. Pero la gran pregunta es, ¿quién mide eso? ¿Cómo lo están midiendo? O sea, ¿realmente alguien lo está midiendo o solamente es un eslogan? Que pasó lo mismo cuando trataban de empezar a resolver los problemas de falta de agua con la construcción de grandes presas. La solución política y el eslogan político era: de aquí en adelante, la ciudad de Oaxaca no va a padecer de agua en los siguientes 30 años. Eso mismo lo escuchabas en Nayarit y lo escuchabas en Guerrero, en cualquier lugar que quisieran construir. Se hacen modelos y se repite al cansancio. El tema es que la inversión en recursos hídricos para hacer estudios reales es muy costosa. Y muchos de los gobiernos, ya sea estatales, municipales o incluso tal vez federal, no tienen el interés por invertir en hacer ese tipo de investigación. Entonces, lo que hacen es solamente repetir o a veces adecuar sus modelos solamente con una modificación para poder calcular y estimar cuánta agua se tiene y cuánta agua se puede usar sin realmente poderlo medir en la realidad. Muy bien, la siguiente pregunta. Ha comenzado la preocupación de las personas de que este año la crisis por falta de agua por la sequía será muy alta. ¿Cómo nos preparamos como colonias o fraccionamientos?
Bueno, yo podría responder un poquito, también un poquito de estas fugas. Así, estos números que quién sabe de dónde salieron, que es casi los números mitológicos, ¿no? Este, a ver, el agua cuando está enterrada, pues nadie realmente sabe lo que está pasando. Ahora, la Ciudad de México es un queso gruyere, ¿no? O sea, en casi todas las colonias hay colapsos. Tú estás viendo así como hay unas hendiduras y que eso es lo que hace, pues rompe tuberías, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que, por ejemplo, en Xochimilco, ¿no? Que la hidráulica, pues ya está inversa, ¿no? Por eso es que el agua no sale de Xochimilco, ahora se están generando más lagos, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cómo te puedes tú atrever a decir que eso es un 40%? La ciudad está viva, ¿no? El landscape urbano es vivo, se genera, tiembla. A lo mejor cuando hay temblor va a haber más fugas que en otros lados. Entonces, esto nos va, y esto lo quiero ligar un poquito, ¿qué es lo que va a pasar ahorita que estamos en pandemia y que va a haber más agua y que esto y lo otro? Pues es que estamos en sequía. Esa es la realidad. Estamos en época de sequía. ¿Qué hay que hacer? Hay que cuidar del agua. ¿Cómo hay que cuidarla? De manera personal, de manera familiar, de manera de colonia, a nivel ciudad, a nivel alcaldía. Y todos tenemos que participar en ello. Mira, por ejemplo, a mí, como les digo, a mí me ha gustado mucho trabajar con los vecinos de San Mateo Tlaltenango, porque cuando yo pusimos humedales y estuvimos platicando, es una decisión difícil saber que en tu casa se va a tratar tu agua con caca, ¿no? Y entonces tú empiezas a tener estos diálogos, ¿no? Si yo quiero empezar a tener seguridad hídrica, yo tengo que tener una responsabilidad en sitio del agua. ¿No? Entonces fue muy bonita una conversación de las vecinas porque me dijo, ¿sabes qué, Flor? Si yo pongo un humedal, eso me va a hacer que yo voy a utilizar menos agua. Y entonces el agua que yo iba a utilizar, a lo mejor le llegue al vecino, más agua. Entonces hay que empezar a pensar ya de esta sociedad, o sea, como que, ay, necesito agua y la tengo que agrupar y todo. Ok, si empiezas a acumular toda esa es agua que el hospital puede que necesite, ¿no? Entonces como que hay que ir pensando que somos un sistema, que hay que, yo tengo una responsabilidad del agua a no desperdiciarla, porque también mi vecino tiene que tener esa responsabilidad y mi fraccionamiento tendría que ver. Entonces, ¿cómo podría yo empezar a trabajar? Les recomiendo un documental que se llama Transition Town, que de hecho es promotor de UK, donde empecemos diciendo, bueno, yo con mi vecino, yo en mi cuadra, ¿qué puedo hacer? ¿No? No estamos, o sea, somos gentes tan capaces, los seres humanos somos tan creativos, hemos podido resolver tantos problemas a nivel, somos una especie planetaria, que podemos vivir en muchos ecosistemas y los podemos cuidar también, ¿no? Entonces, un poquito eso, en vez de que nos preocupemos, hay que pensar que tenemos creatividad, que hay recursos a nuestro alrededor y que otra gente puede ser también una oportunidad. Trabajar en comunidad, ¿no? Viene esto recurrentemente. Muy bien, la siguiente pregunta. ¿Qué ejemplos se han encontrado en el campo de saberes? Esta ya la respondimos. ¿Qué piensan sobre las diferentes formas de valorización del agua en diferentes formas de organización? De agua como bien común, bien público o la lamentable instrumentalización y mercantilización del agua. ¿Quién quiere empezar? Yo empiezo, es un tema complejo. Miren, yo creo que no podemos, como un poquito el ejemplo que ponía ahorita Flor, no podemos descontextualizarnos. El agua sirve es un recurso humano, tenemos un derecho humano al agua, eso es cierto, pero también es un bien económico. Y tan es cierto que este año empezó a participar en la Bolsa de Valores Internacional. Eso, claro que es un riesgo, pero no podemos dejar de pensar en que el agua también la necesita la industria. El balance es complicado. Para mí, lo más importante es una participación proactiva y el estar informados. Creo que eso es muy importante. Es decir, me interesa que mientras lo jalen para la parte económica, para usos económicos, siga siendo válido sin dejar
una base muy importante para los usos básicos, ¿no? Para lo que es el consumo humano, para lo que es la agricultura, para el derecho. ¿Quién habla por el derecho de los ecosistemas? O sea, el bosque, la biodiversidad, para seguir subsistiendo, necesitan recursos hídricos. Entonces, no hay una voz que los represente y nosotros tenemos que involucrarnos para eso, para darnos cuenta que tenemos que mantener esos recursos básicos y esos derechos protegidos. Ese sería mi primer punto. Algo muy breve al respecto que quiero comentar es que no olvidemos, por ejemplo, que en términos constitucionales aquí en México en el 2012 se reconoció oficialmente, y esto derivado de la Declaración de Naciones Unidas, el derecho humano al agua y el derecho humano al ambiente sano. Y con esto, obviamente, varias iniciativas o varios acuerdos se han tomado, se han llevado a cabo, se han tomado entre las partes implicadas. Una de las decisiones, uno de los programas muy importantes de importancia reciente es este decreto de las reservas de agua nacionales en México. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir, obviamente, la importancia y el interés que tiene el gobierno federal mexicano junto con las debidas partes gubernamentales, sociales, económicas y culturales de reservar agua principalmente para dos grandes objetivos. Uno es el derecho humano al agua y otro el ambiente sano. Es decir, sí se reconoce y se está practicando y haciendo todo el esfuerzo de que el ambiente, el medio ambiente, siga beneficiando de una cierta cantidad de agua indispensable y necesaria para que siga manteniendo sus capacidades y funciones naturales. Y por consecuente, que nosotros como sociedad podamos seguir beneficiando de esos servicios ecosistémicos que podemos obtener del medio natural que nos rodea. Entonces, esto es muy, muy importante en este término de derechos, de responsabilidades, y con este decreto obviamente también se limitan o se regularizan o se condicionan ciertos usos que estaban siendo excesivos en un pasado y que ahora se tienen que controlar debido a esta necesidad y este reconocimiento de que el medio ambiente también necesita agua, tanta o más como nosotros para sobrevivir. Bueno, a mí nada más me gustaría, quizá a lo mejor abordar un poquito lo que estaban diciendo tanto Rosma como Claudia. A ver, y quizá yo lo reinterpreto como una vida digna, ¿no? O sea, el agua nos apoya, así como el aire limpio, ¿no? Así como cuando hablamos del cambio climático, por ejemplo, también podemos hablar del cambio climático local. El día, por ejemplo, yo en mi calle, si 3 vecinos cortan sus árboles, inmediatamente al otro día va a aumentar hasta 18 grados más sobre, o sea, a lo mejor si yo voy caminando por esa calle y yo siento 20 grados de temperatura, por los procesos de asfalto y de urbanización y de ¿cómo se llama? Concentraciones de calor por los materiales de construcción, yo puedo empezar a sentir hasta 45 grados de temperatura, ¿no? Entonces, la mercantilización del agua, la mercantilización de árboles, porque eso, o la mercantilización, eso hay que entender que hay un valor y hay una transacción para el cuidado de estos recursos y también un valor y una transacción para explotar estos recursos. Esa es esa es parte del ser humano. Ahora, ¿bajo qué esquemas lo vamos a hacer? ¿Va a ser 100% capitalista? ¿No? ¿Cómo vamos a componer el sistema económico, dado que detona muchos de nuestros estilos de vida insostenibles? Si nuestro deseo es la acumulación de la riqueza a costa de la transformación de los recursos naturales, pues sí, ahí estamos en problemas. Pero la valorización y la mercantilización del agua también puede ser positivo, porque entonces realmente nosotros decimos, esta agua vale tanto. Esta agua que tú estás utilizando vale de esta forma. Ahora, cuando nosotros hablamos del agua y la comodificación del agua, hay que entender que no toda el agua está creada de la misma forma. El agua que se está extrayendo de la Ciudad de México es agua antigua que ha durado miles de años para purificarse. No es lo mismo que cuando yo utilizo un agua de río superficial,
que es de un proceso de un ciclo geológico mucho más corto que un agua subterránea. No va a costar lo mismo. Y entonces nosotros desde la ingeniería, por ejemplo, utilizamos una terminología que es la emergy, ¿no? La energía para medir cuánto cuesta esta agua, cuánto le cuesta el ecosistema purificar el agua. No cuesta lo mismo purificar el agua de bosque que el agua subterránea, que el agua del río. Y como decía Luzma, el río de la frontera del norte se conduce, se utiliza, se valoriza de manera muy diferente que de la del sur. Entonces, creo que también es importante hablar del valor real del agua. Y a lo mejor si yo tengo un costo asociado a ella, que no nos dé tanto miedo, pero sí hay que pensar en bajo qué sistema se va a hacer esta transacción del agua, ¿no? Entonces, bueno, por eso es muy importante estas conversaciones. El humano del siglo XXI está viendo cuestiones que no había tenido que pensar antes. Y entonces hay que sacar estas resoluciones o estas conclusiones o prototipar soluciones. Mira, vamos a intentar algo, como estaba diciendo un poquito Luzma, la resiliencia de política pública, o no estoy utilizando sus palabras adecuadas, pero hay que decir, bueno, nuestros sistemas legislativos ahorita tienen que cambiar también ágilmente. Entonces proponemos esto, a ver si funciona, y si no funciona, pues nos regresamos. Muy bien, muchas gracias. La última pregunta se ha respondido parcialmente. Dice, no se habla sobre conocimientos básicos de nuestra interacción cotidiana con el ambiente. Entonces, ¿creen que deberíamos ser más proactivos en la divulgación de la ciencia? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí lo hemos estado diciendo mucho, ¿no? O sea, creo que hemos todas tratado de explicar que desde nuestras propias esferas, cada uno de nosotros deberíamos ser más proactivos. Ahora, las mujeres, pues nosotros en la ciencia ya sería tema de otro capítulo de empezar a hablar de cuáles son los retos de las mujeres, pero sí, la participación activa yo creo que es algo muy importante. Bafle. Bueno, yo doy el tema yo doy el curso de sustentabilidad con mis alumnos y yo generalmente les prohíbo que hagan proyectos de divulgación. Y un poco, en parte, entonces voy a echar un poquito de carrilla, ¿no? Porque la concientización, por ejemplo, bajar de peso, ¿no? Todos sabemos que podríamos bajar 5 kilos para ser más saludables, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿No? O sea, una cosa es el conocimiento, la otra cosa es que tú puedas empezar a cambiar tus valores a partir de este conocimiento. La otra cosa es que tú te sientas empoderado para poder cambiar, ¿no? Por ejemplo, con las mujeres que pueden vivir ciertos procesos altamente violentos y no se salen de la institución o del espacio donde lo viven. ¿Por qué no? Pues porque quizá no se sienten lo suficientemente empoderadas para modificar. Entonces, yo creo que la divulgación va siendo importante de conocimiento, pero también la divulgación de casos de estudio, que era o casos de éxito. Por ejemplo, muy bonito que tanto Luzma como Claudia hablan de estos casos de estudio, ¿no? De que sí se puede. Bueno, vamos a ir tratando de hacer nuevos tipos de leyes, nuevos tipos de consensos. Hay que hablar de esas competencias. Luego, hay que hablar también de nuestras emociones. Realmente yo me siento listo para transformar el día que me cortan la llave. Yo podría empezar a decir, yo puedo empezar a hacer cosecha de agua de lluvia y entonces yo tengo que cuidar ya esa cosecha de agua de lluvia en mi casa. O sea, todos estos, porque por ejemplo, si se te rompe, ¿a quién le llamas? ¿No? Entonces, todo este seguimiento de cuestiones, la divulgación de ciencia es muy importante, pero yo diría de muchas ciencias. O sea, de la ciencia de política pública, de la ciencia de la economía, de la ciencia de psicología, conocimientos locales, porque la verdad que estos cambios son un poco, nos van a generar nuevas realidades. Y no es nada más hablar de una divulgación, de hablar conocimiento, sino de otras dimensiones. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya vamos cerrando porque ya nos pasamos de la hora. Muchas gracias a las tres por aceptar la invitación a este conversatorio. Creo que salieron cosas súper interesantes y yo espero que la gente se quede con muchos aprendizajes de este conversatorio y que busquen comunidad y busquen información y que se sientan empoderados para poder generar cambios.
¿Alguna cosa más que quieran agregar para ya cerrar? Pues muy brevemente y rápidamente es que tenemos una gran responsabilidad en torno al agua y todas las relaciones y los impactos que se sufren y tenemos que ser activos independientemente del rol que juguemos dentro de la sociedad. Si somos parte de una comunidad, si estamos en la esfera política, económica, cultural, cada uno tiene una responsabilidad y como tal tenemos que pues actuar con sentido y responsabilidad. Yo nada más me gustaría despedir. Yo sé que ahorita hablamos de cuestiones quizá muy intelectuales, pero yo les puedo decir que yo amo al agua y a mí me gustaría, a mí me gustaría que con estas emociones que nos llevan hacia ir alcanzando metas muy grandes, estas emociones que nos pueden proyectar hacia un nuevo futuro, a mí me gustaría también agradecerles a ustedes de lanzarse a hacer una actividad de grassroots que se llama o actividades de base. Puede ser de mucho miedo, pero pues me gustaría agradecerles que me hayan invitado y que vayan abriendo estos espacios desde otros puntos de vista. Entonces, eso sería como que mi closing thought. Bueno, yo creo que no voy a agregar nada más. Yo quiero invitar a todos, a cada uno de nosotros a participar dentro de la esfera de nuestra vida diaria, donde cada uno de nosotros tenemos algo en donde incidir. Hagamos lo mejor que podamos. Yo creo que yo me siento motivada para hacer eso. Me gusta lo que hago. Y también quiero darles las gracias a todos ustedes por habernos considerado, por habernos invitado a participar. Fue una experiencia muy interesante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Ciérrele al agua. Chao. Gracias. Buenas tardes. Bye.